Archivos desclasificados de la CIA. ¿Qué son? ¿Qué secretos ocultan? ¿Por qué la CIA decide liberarlos al público después de años de mantenerlos en secreto? Bueno, los archivos desclasificados de la CIA son documentos que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos ha decidido hacer públicos después de un tiempo determinado de haberlos mantenido en secreto por razones de seguridad nacional. Estos documentos incluyen informes de inteligencia, investigaciones, estudios y otros documentos que se consideraban sensibles en el momento en que fueron creados. Los primeros archivos desclasificados se remontan a la década de los 70, después de que se aprobara la Ley de Libertad de Información. Desde entonces, la CIA ha desclasificado cientos de miles de documentos, algunos de los cuales han revelado secretos ocultos durante décadas. Por ejemplo, existen casos muy famosos de conspiraciones que se han demostrado que son ciertas gracias a la liberación de archivos de la CIA. Por ejemplo, lo que le pasó en este día a John F. Kennedy, ya que los documentos desclasificados de la CIA han arrojado nueva luz sobre la participación de la agencia en este caso. Además, los archivos desclasificados también han revelado operaciones secretas de la CIA, como el proyecto MK Ultra, en el que se experimentó con técnicas de control mental y drogas en prisioneros y voluntarios. El proyecto MK Ultra se considera como uno de los experimentos más horripilantes, y actualmente la CIA continúa desclasificando documentos. Aunque se desconoce el número exacto de archivos que aún no se han hecho públicos, sabemos que estos archivos pueden contener secretos que cambien de forma en que vemos nuestro mundo y nuestro pasado. Y te estaré trayendo los mejores en este canal, así que si te ha llamado la atención, guárdate este canal que subiré esto constantemente. La oscuridad del océano esconde secretos que solo los valientes y temerarios se atreven a descubrir. En las profundidades más oscuras, a una milla bajo la superficie, yace un misterio desde hace décadas. Un submarino soviético hundido en el océano Pacífico. Pero cuando la Guerra Fría estaba en su apogeo y las tensiones políticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en su punto más alto, la CIA decidió llevar a cabo un proyecto sin precedentes para recuperar los restos de un submarino soviético. Este proyecto se conoce como el Proyecto Azorian, una misión secreta y peligrosa que podría cambiar el curso de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado si la Agencia Central de Inteligencia, es decir la CIA, es capaz de llevar a cabo operaciones de espionaje extremadamente audaces y peligrosas? Pues bien, este proyecto es un ejemplo claro de lo que la CIA puede hacer cuando se propone algo. En la década de 1970, la CIA se propuso recuperar un submarino soviético hundido en el Océano Pacífico. ¿Te imaginas el desafío que eso implica? Pero la CIA no se amilanó ante la dificultad y en secreto inició este proyecto. El objetivo: recuperar un submarino soviético K-129 que se había hundido en el Pacífico Norte en 1968. ¿Por qué la CIA quería recuperar el submarino soviético? Porque en su interior se encontraba valiosa información sobre la tecnología y tácticas de la Unión Soviética en la Guerra Fría, y la CIA no podía permitirse el lujo de dejarla en manos enemigas. Este proyecto fue una de las misiones más grandes y costosas de la historia de la CIA y requirió de la cooperación de muchas agencias gubernamentales, empresas privadas y científicos. La operación se llevó a cabo en total secreto y con el mayor hermetismo posible. ¿Cómo logró la CIA recuperar el submarino? ¿Fue un éxito o un fracaso? Te lo contaré todo en este video. Prepárate para conocer los detalles de esta operación ultra secreta y descubrir cómo la CIA logró llevar a cabo uno de los mayores actos de espionaje de la historia. El proyecto Azorian tuvo lugar en la década de 1970, durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos bloques trataban de imponer su ideología y expandir su influencia en todo el mundo. En términos de logros, ambos bloques habían conseguido muchas hazañas, incluyendo avances tecnológicos, económicos y militares. Por ejemplo, en términos tecnológicos, Estados Unidos destacó por la invención del primer ordenador personal y la creación de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, responsable del desarrollo de tecnologías militares avanzadas como bien el GPS y la red ARPANET, que dio origen a Internet. También destacó por sus avances en la exploración espacial,
logrando enviar al primer hombre a la Luna en 1969. Por su parte, la Unión Soviética se destacó en tecnología espacial con el lanzamiento del primer satélite artificial, el ya conocido Sputnik, en 1957, y el envío del primer ser humano al espacio en 1961. También hizo grandes avances en el campo de la energía nuclear, siendo el primer país en producir energía nuclear para uso civil en 1954. Como ya dije, la tensión entre ellos era constante durante la Guerra Fría. Ambos países se involucraron en diversas acciones encubiertas para desestabilizar y debilitar al otro, incluyendo operaciones de inteligencia y propaganda. Además, ambos países estaban en una carrera armamentística que llevó a la acumulación de armas nucleares. Entre los diversos conflictos que se manifestaron durante la Guerra Fría se encuentran la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Afganistán, la crisis de los misiles de Cuba, la carrera armamentística y la carrera espacial, entre otros. Esos conflictos a menudo se caracterizaban por la intervención de los dos bloques en el conflicto y su apoyo a diferentes partes. Creo que ya quedó claro que la carrera armamentística era uno de los aspectos más importantes de la Guerra Fría. Ambos países buscaban desarrollar y mejorar sus armas y tecnologías militares, incluyendo los submarinos nucleares. Estos eran una parte vital de las estrategias militares de ambas superpotencias, ya que les permitían realizar misiones de espionaje y ataques nucleares sin ser detectados por el enemigo. En marzo de 1968, el submarino soviético K-129 se hundió en el Pacífico, a unos 1500 kilómetros de Hawái, por razones que aún no están claras. Después de que la Unión Soviética intentara obviamente recuperar el submarino sin éxito, la CIA supo del accidente gracias a la interceptación de comunicaciones soviéticas y decidió lanzar el proyecto Azorian. El proyecto se llevó a cabo con el objetivo de recuperar los restos del submarino para obtener información valiosa sobre la tecnología soviética y sus capacidades militares. El nombre de este proyecto fue elegido por el propio presidente de los Estados Unidos, en ese momento Richard Nixon, en honor a su estado de origen, Arizona. El proyecto fue iniciado por la CIA y fue aprobado por Nixon en el 71. La idea fue propuesta por el director de la CIA, en ese momento Richard Helms, quien creía que la recuperación del submarino podría proporcionar información valiosa sobre la tecnología soviética y las capacidades militares. Este proyecto implicó la construcción de un barco gigante, el Glomar Explorer, diseñado específicamente para recuperar el submarino hundido. El barco utilizó una técnica llamada levantamiento por grúa, que implicaba la instalación de un enorme brazo de grúa sobre el submarino hundido para levantarlo a la superficie. El proyecto tuvo varios reveses, pero en 1974 la tripulación del Glomar Explorer logró recuperar una gran cantidad de restos del submarino, incluyendo 2 misiles balísticos nucleares. Pero no fue tan sencillo como se los acabo de contar. El proyecto involucró a algunas de las mentes más brillantes de la ingeniería naval, la tecnología y la inteligencia en Estados Unidos. Algunos de los más importantes fueron Howard Hughes, que fue el principal contratista del proyecto a través de su compañía Hughes Glomar Explorer. Hughes era un empresario, aviador y cineasta estadounidense conocido por su ingenio y creatividad en la industria del cine y la aviación. También contaron con John Craven, fue el científico jefe del proyecto. Él era un experto en acústica submarina y había trabajado previamente en el desarrollo del sistema de sonar avanzado para la Marina de los Estados Unidos. Su conocimiento en esta área fue esencial para el éxito del proyecto. Y por último, otro de las mentes brillantes que estuvo en el proyecto fue William Colby, quien fue el director de la CIA en el momento del proyecto. Él tenía una amplia experiencia en operaciones encubiertas y fue clave en la toma de decisiones para llevar a cabo este proyecto. La operación se inició en 1974, cuando la CIA creó una empresa ficticia llamada Global Marine Development para encubrir sus verdaderas intenciones. La empresa se creó con el objetivo de buscar y recuperar minerales en el fondo del mar, lo que sirvió como una buena cubierta para la verdadera misión de la CIA. Para ponerlos en perspectiva, se podría comparar la longitud del submarino K-129 con la altura del Big Ben en Londres, que mide aproximadamente 96 metros. En cuanto al Hughes Glomar Explorer, su longitud es similar a la altura de un edificio de 60 pisos, como el famoso edificio Chrysler en Nueva York.
La altura del barco se asemeja a la de un edificio de 15 pisos, como el edificio de la Samarita en París, y la anchura del barco se comparaba con la del Titanic, que medía alrededor de 28 metros de ancho. Como se podrán imaginar, este proyecto fue extremadamente costoso y la CIA lo financió a través de su presupuesto secreto. Aunque no se sabe exactamente cuánto costó el proyecto, se estima que la operación costó alrededor de 80 millones de dólares, lo que le convierte en una de las misiones más costosas de la CIA. Según el índice de inflación del gobierno de los Estados Unidos, 800 millones de dólares en 1974 equivaldrían aproximadamente a 4.5 mil millones de dólares en la actualidad, ajustando la inflación. La CIA logró mantener el proyecto en secreto durante años. Para evitar cualquier tipo de filtración, la operación se llevó a cabo en el área más remota del Océano Pacífico, y solo un pequeño número de personas, principalmente aquellos directamente involucrados en la misión, conocían los detalles completos del proyecto. Pero un periodista llamado Jack Anderson descubrió el proyecto Azorian a través de fuentes anónimas dentro del gobierno de Estados Unidos. En mayo de 1975 publicó un artículo en Los Angeles Times en el que revelaba detalles del proyecto, incluyendo el nombre en clave y la implicación de la CIA en la operación. Anderson también informó que el objetivo del proyecto era recuperar un submarino soviético hundido. Este tipo lo sabía todo. El gobierno de Estados Unidos inicialmente negó completamente que el proyecto tuviera algo que ver con la recuperación de un submarino soviético y afirmó que se trataba de un proyecto de minería de nódulos de manganeso. Sin embargo, después de que Anderson publicara un segundo artículo que contradecía esta afirmación, la administración Carter finalmente admitió que la CIA había estado involucrada en la recuperación del submarino soviético. Pero a pesar de las revelaciones de Anderson, la CIA logró minimizar el impacto de la revelación y mantuvo en secreto muchos detalles de la operación durante varios años más. El proyecto Azorian fue un éxito en muchos aspectos. Aunque la CIA no pudo recuperar todo el submarino, logró levantar una gran cantidad de material, incluyendo secciones del casco, el sistema de misiles y la sección de la nave de mandos. Los restos que se recuperaron del submarino K-129 proporcionaron una gran cantidad de información valiosa sobre la tecnología y la estrategia militar soviética, lo que fue de gran valor para la inteligencia de Estados Unidos. La Unión Soviética, por su parte, obviamente sospechó que los Estados Unidos habían lanzado una misión para recuperar los restos de su submarino y protestaron formalmente ante el gobierno estadounidense. Sin embargo, debido a que la CIA había logrado mantener la operación en secreto, la Unión Soviética no tenía pruebas concretas de que Estados Unidos había lanzado una misión de recuperación. Pero, según los informes, los soviéticos enviaron submarinos y aviones para monitorear de cerca las actividades del Hugh Glomar Explorer y del buque de apoyo de la Marina estadounidense, el USS Hallebutt. Además, intentaron enviar buques de guerra para interceptar y detener al Hugh Glomar Explorer, pero la Marina estadounidense utilizó medidas de evasión para evitar la detección. Después de la revelación del proyecto en los medios de comunicación, la Unión Soviética condenó públicamente y exigió una investigación. También presentaron una queja formal ante las Naciones Unidas. Pero la respuesta de Estados Unidos fue que el proyecto se llevaba a cabo en aguas internacionales y por lo tanto no violaba ninguna ley internacional. Si el video les gustó, agradecería de corazón que dejaran algún comentario, que se suscriban y den like y sobre todo que lo compartan con algún amigo. Nos vemos en el siguiente video y que tengan un buen día.